Que vamos a leer hoy día. Y hoy día vamos a ver una introducción del libro de Proverbios, vamos a ver su propósito y el fundamento de los libros de Proverbios, del libro de Proverbios, perdón. Y voy a exponer también los primeros 7 versículos y vamos a dar una introducción. Pero antes de comenzar vamos a hacer una oración como siempre acostumbramos, ¿sí? Te agradecemos, Dios, esta mañana una vez más, un domingo que nos das, Señor, de poder reunirnos. Te agradecemos por este lugar, por el espacio, Señor, que tú nos das para poder congregarnos, alabarte, conocerte más. Y te ruego, Señor, de que tú me guíes en este momento en el estudio que voy a dar de Proverbios, que tú nos ayudes, Señor, a entender realmente cuál es la sabiduría en la que tú quieres que vivamos. Te pido por tu misericordia, Señor, te pido porque tú nos guíes en este tiempo, puedas ayudarnos a madurar en la fe, ayudarnos a conocerte aún más, Señor, a saber cómo quieres que nos conduzcamos, Señor, en todas las circunstancias en las que tú nos pones. Y te agradezco, Dios, porque en tu palabra encontramos lo suficiente y lo necesario, todo lo necesario para nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús oramos, amén. Entonces estamos en Proverbios 1, versículo 1 al 7, y la palabra de Dios dice esto. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, hermanos, estamos en una sección bastante importante del Antiguo Testamento, que es el libro de Proverbios. Pertenece a una sección en el Antiguo Testamento que se conoce como la sección de los libros de sabiduría o los sapiensales, que pertenece al grupo de Job, los Salmos, Eclesiastés, a ese grupo en el cual nosotros encontramos bastante sabiduría. Los proverbios en en el idioma hebreo significa masal, que muchos quizás no saben qué es lo que significa la palabra proverbios. En el hebreo es masal, que significa comparación. Ahora, ¿por qué será comparación? O parábola incluso. Es una comparación, ¿por qué? Porque es lo que vamos a ver en todo este libro. Salomón va a comparar a aquellos que son sabios con aquellos que son necios. Salomón va a comparar a aquellos que son justos con aquellos que son injustos. Salomón va a comparar lo bueno de lo malo. Así también Salomón va a comparar a diferentes personas en nuestra sociedad y dentro del pueblo de Dios. Por ejemplo, él va a comparar a aquellos que son buenos hijos y malos hijos. Aquellas mujeres que son conocidas como mujeres virtuosas y las mujeres las cuales son malas, de las cuales el hombre debe escapar. Salomón va a hacer una comparación entre lo que son los buenos gobernantes y los malos gobernantes, los buenos amigos y los malos amigos. Asimismo, también Salomón va a utilizar analogías para comparar ciertas enseñanzas que él quiere darnos. Va a utilizar analogías como las parábolas de Jesucristo. Y entonces va a utilizar ilustraciones como del agua, como fuentes, como miel, como el oro. Ese tipo de analogías para hacernos entender lo precioso de ciertas cosas, o incluso en algún momento va a utilizar analogías para hacernos entender lo malo de otras cosas o de otras acciones. Y el libro de Proverbios contiene en su gran extensión lo que se conoce como pensamientos máximos. El pensamiento más elevado probablemente respecto a ciertas y diferentes circunstancias que nosotros vivimos en el día a día. Y los proverbios específicamente tienen una característica que es el economizar palabras. Salomón va a decir cosas muy profundas. Salomón va a resumir pensamientos muy profundos y muy importantes para la vida del pueblo de Dios en cortas oraciones, en palabras y en frases y en oraciones muy cortas. Esa es una de las características de Proverbios. Asimismo, pero también en el libro de Proverbios vamos a encontrar grandes discursos. A partir del capítulo 10, capítulo 11, vamos a encontrarnos ya con estos proverbios que son un resumen de pensamientos profundos y elevados. Pero también vamos a ver en los primeros capítulos que Salomón va a dar largos discursos respecto a ciertos temas, largos discursos respecto a lo que esperaba de su hijo probablemente, de lo que esperaba que su hijo viviera probablemente.
Y entonces los proverbios tienen estas características. Los proverbios son comparaciones, los proverbios son pensamientos máximos, los proverbios van a utilizar analogías. Por eso también este libro se lo considera como un libro poético, si bien no está comprendido por poesías, pero sí se lo expresa como que de manera poética. También el libro de Proverbios va a utilizar lo que se conoce como paralelismos. Y esto es importante, hermanos, para cuando ustedes empiecen a estudiar por su propia cuenta o a leer el libro de Proverbios. ¿Qué son los paralelismos? Los paralelismos son dos frases que se complementan a sí mismas, pero a veces de una manera distinta a la que esperaríamos. Por ejemplo, hay los paralelismos que son sinónimos. Entonces Salomón va a decir algo en una frase y luego va a repetir eso con otras palabras, pero va a repetir la misma idea o la va a profundizar más o va a hacer más énfasis en algo. Déjenme mostrarles eso, por ejemplo, en Proverbios 16, versículo 13. Proverbios 16, versículo 13, Salomón dice esto en la primera línea: los labios justos son el contentamiento de los reyes. Y luego en la segunda línea va a intensificar más su argumento y va a decir: y estos aman al que habla lo recto. Entonces está siguiendo la misma idea. Está diciendo una frase muy parecida y que tiene la misma idea de la primera, pero la está intensificando en la segunda. Pero esa no es la única clase de paralelismos con las que nos vamos a topar en el libro de Proverbios, sino que también se encuentran lo que se conocen los paralelismos antitéticos o contrarios o antónomos. Escuchen lo que dice Proverbios 10, versículo 1. Este es un paralelismo antitético. Proverbios 10, versículo 1. El hijo sabio alegra al padre. Y ahora escuchan la segunda línea: pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces Salomón va a usar un contraste para mostrarnos la diferencia que hay entre una persona u otra, y así va a ser también mostrándonos la diferencia que hay entre un acontecimiento y otro acontecimiento, entre las diferentes épocas y temporadas en las que nos podemos encontrar, entre los diferentes resultados que podemos tener respecto a las diferentes acciones que nosotros tomemos. Entonces nos va a decir, como aquí en este Proverbios, capítulo 10, versículo 1, el hijo bueno es alegría de su padre, pero luego nos va a decir el hijo malo es vergüenza de su madre. Ese es un paralelismo antitético para mostrar un contraste entre dos cosas contrarias. Ahora, ¿qué temas va a tocar Salomón? ¿Qué temas va a tocar Salomón? Salomón va a hablar de Dios, va a hablar del hombre, va a hablar de las mujeres, va a hablar de la familia, va a hablar de la sabiduría, de la necedad, del gobierno, del trabajo, las relaciones interpersonales. Salomón va a hablar de la inmoralidad. Salomón también va a hablar de la vida y de la muerte. Y esto solamente es un resumen de todos los temas que vamos a tocar en este libro. Pero ahora, hermanos, quizás he estado equivocado en decir solamente y mencionar solamente a Salomón, porque probablemente para sorpresa de algunos, el libro de Proverbios no está escrito solamente por Salomón, y aquí es donde entramos en el tema de cuál es el autor de este libro. Sí, a Salomón se lo reconoce, como acabamos de leer, capítulo 1, versículo 1, como uno de los autores principales en este libro. Salomón se lo va a reconocer no solamente en el capítulo 1, sino en capítulos subsiguientes. Pero ustedes van a notar que también dentro de los proverbios, al parecer, no solamente hay pensamientos máximos de Salomón, sino también de otros sabios. Por eso, por ejemplo, en este mismo versículo 6 del primer capítulo se nos habla, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios. Lo mismo se va a mencionar en el capítulo 22, versículo 17. Se van a mencionar las palabras de los sabios. Así también en el capítulo 24, versículo 23. Entonces Salomón no es el único autor, es el principal autor, pero probablemente los proverbios son una recopilación de dichos profundos, pensamientos elevados de muchos más sabios aparte de Salomón. Ahora, también se menciona, capítulo 25, versículo 1, a los hombres del rey Ezequías. Estos hombres del rey Ezequías, al parecer, tuvieron el trabajo de recopilar los proverbios de Salomón. En la época del rey Ezequías, el cual fue un buen rey, intentó reformar al pueblo de Israel y volver a traer la palabra de Dios y limpiar al pueblo de su maldad y de los falsos sacrificios y adoración que estaban brindando a Dios.
Él reúne hombres, los cuales al parecer se dedicaron, algunos de ellos, a recopilar proverbios. Entonces ellos también son parte de lo que se podría considerar los autores. Así también nos encontramos con dos personajes misteriosos en el capítulo 30 y el capítulo 31. Capítulo 30 nos vamos a encontrar con los proverbios de un hombre llamado Agur. Ahora no sabemos quién es ese tal Agur. Algunos piensan que era un rey de una población en aquella época, pero no hay realmente evidencia de eso. Otros también han propuesto de que quizás es simplemente un sobrenombre que tenían para Salomón. Es probable, no lo sabemos, hermanos. En el capítulo 31 también nos encontramos con Lemuel, el cual nos va a expresar las palabras de su propia madre, la madre de Lemuel. ¿Quién es ese Lemuel? Una vez más, no sabemos. No estamos seguros. Podría ser quizás Salomón, un nombre que se utilizaba también para Salomón. De eso no podemos estar seguros. Pero por lo menos sabemos de que hay estas 5 personas a las cuales 5 fuentes de las cuales se va a mencionar aquí en el libro de Proverbios como los autores. Ahora, para empezar a interpretar el libro de Proverbios, hay varios detalles, hermanos, que necesitamos conocer. Lo primero que debemos saber es de que los proverbios no son promesas. Escucha bien eso. Los proverbios no son promesas. Lo que los proverbios normalmente van a hacer es mostrar acontecimientos que son el resultado normal, natural de diferentes acciones, pero no son promesas. Déjenme darles un ejemplo de esto en Proverbios 10, versículo 4. ¿Por qué les menciono esto? Porque mucha gente hierra al utilizar los proverbios como si fueran promesas. Pero no son promesas, sino lo que nos muestra son los acontecimientos normales que se dan según ciertas acciones que el hombre hace. Escucha el Proverbios 10, versículo 4. Dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos un paralelismo antitético. Entonces dice de que la mano negligente empobrece. ¿Quién podría estar en desacuerdo con eso? El hombre flojo, el hombre vago, aquel que no quiere trabajar, ¿cómo va a quedar pobre? Pero no es una promesa. Sabemos que hay muchos muchachos, sobre todo jóvenes, negligentes, los cuales por la gracia común de Dios reciben, por ejemplo, la herencia de sus padres. ¿Sí o no? Entonces, por un tiempo podemos ver quizás en este mundo gente negligente, gente vaga, pero con mucho dinero. Entonces, se dan cuenta, hay que ver la circunstancia en la que Salomón se está refiriendo. Ahora, lo más seguro es de que ese joven que recibió una herencia que es negligente va a terminar ¿cómo? En la pobreza. Pero es probable que por un largo periodo de tiempo no veamos eso. Al mismo tiempo, Salomón dice en el mismo versículo: mas la mano de los diligentes enriquece. Significa que aquellos que trabajan, aquellos que se esfuerzan, ellos van a enriquecerse. Es lo normal, es lo común. Aquel que trabaja va a tener recursos económicos. Pero a veces no se da eso, por ejemplo. Por ejemplo, en el tiempo de la guerra, hay mucha gente que trabaja mucho, pero la riqueza no llega. En el tiempo de problemas económicos normalmente suscitados o provocados por el gobierno, cuando hay una gran inflación por las deudas que se hace el gobierno. Hay muchas personas en la sociedad que trabajan mucho pero no logran acumular riquezas. Eso a veces sucede. Les animo a leer la historia en la Unión Soviética, cómo trabajaban en los gulags. Los que estaban bajo los gobiernos comunistas trabajaban realmente mucho. Pero ellos estaban pobres porque el gobierno se quedaba con absolutamente todo lo que ellos producían. Entonces se dan cuenta, este proverbio nos da, sí, un acontecimiento natural, normal, un resultado natural de lo que va a suceder si un hombre trabaja. Lo normal es de que se enriquezca. ¿Quieres ser rico? ¿Quieres tener dinero? Trabaja, dice la Biblia. Pero no es una promesa. Esto tiene que ser interpretado a la luz de los acontecimientos, a la luz de las circunstancias que rodean a la persona que está viviendo esto, ya sea de negligencia o sea de diligencia. Al mismo tiempo, un error que cometen algunos padres es malinterpretar Proverbios 22, versículo 6, donde se dice: instruye al niño en su camino y ¿qué va a hacer? Cuando sea grande no se apartará de él. Salomón, hermano, nos está mostrando lo que comúnmente pasa. Lo que comúnmente sucede es de que cuando tú instruyes bien a un niño desde muy pequeño, se va a mantener en la buena instrucción hasta el final. Cuando sea grande se va a mantener eso es lo que comúnmente pasa. Eso es algo normal si realmente
Somos buenos padres, ¿sí? Utilizamos bien el rol de la paternidad que Dios nos ha dado. Lo más probable es que cuando nuestros hijos crezcan, ellos sigan un buen camino, pero no es una promesa otra vez. Pueden darse diferentes circunstancias por las cuales un niño que ha sido muy bien instruido, resulta que se le rebele. El ejemplo de eso, por ejemplo, lo tenemos en Lucas 15. ¿Se acuerdan? El hijo pródigo. ¿Quién era el padre del hijo pródigo? Dios mismo. Dios mismo. Ahí en la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, Dios es el padre del hijo pródigo y tiene un hijo pródigo, Dios mismo. Dios mismo va a decir en el Antiguo Testamento, después de Él haberle instruido, haberles dado revelación a su pueblo se le va a revelar, eso puede suceder. Pero lo común, Salomón nos dice, lo común, el resultado normal de instruir bien a nuestros hijos, ¿cuál va a ser? Que ellos se permanezcan en el camino. Entonces podríamos hacer, si quieren, como estadísticas, probablemente 1 entre 100 se pierda o se revele, pero la gran mayoría van a permanecer en el camino. Entonces, ¿se dan cuenta? Nos muestra Salomón los acontecimientos naturales o normales que van a suceder según ciertas acciones que hagamos, pero no son promesas. Podría haber la excepción. Entonces, Salomón de alguna forma nos muestra la norma, pero podrían haber excepciones respecto a esto. Así también, como ya les dije, necesitamos intentar, para interpretar bien los proverbios, entender el contexto en el que se están diciendo estas palabras. Entender el contexto en el que Salomón está hablando. A qué clase de persona le está hablando y en qué momento de su historia. Eso es algo importante para poder entender el libro de Proverbios. También, hermanos, necesitamos, para aplicarlo en nuestra época, necesitamos contextualizarlo. Ahora, ¿qué significa esto de contextualizarlo? Déjenme ponerles un ejemplo. Salomón va a decir, y vamos a ver esto en varios proverbios más adelante, de que los varones tenemos que cuidarnos de la mujer adúltera, ¿sí? De aquellas mujeres las cuales quieren llamar la atención con su cuerpo y quieren seducir a los hombres. Salomón va a decir una y otra vez que debemos cuidarnos de ese tipo de mujeres, huir de ese tipo de mujeres. Pero Salomón, por ejemplo, va a decir que esas mujeres andan por las plazas y andan por las calles, ¿sí? En su época, las plazas, los portones de las ciudades eran normal puntos de encuentro, donde la gente se reunía en aquella época. ¿Dónde, hermanos, en nuestra época la gente se reúne? A través de las redes sociales. Entonces, por ejemplo, ese tipo de proverbios debemos contextualizarlo, porque adivina, la mujer adúltera ahora ya no solamente está en las plazas o caminando por las calles, sino que está subiendo fotos en sus redes sociales. Entonces necesitamos muchas veces con muchos proverbios contextualizarlos para poder encontrar la aplicación a nuestra época. ¿Cómo es que aplicamos esos proverbios? Los proverbios que Salomón dijo hace más de 1 milenio, hace más de 2 milenios, probablemente casi 3. ¿Cómo los aplicamos en nuestra época? ¿Se entienden? Al mismo tiempo, para interpretar bien los proverbios, les animo siempre que los lean, leerlos como si Dios tu Padre te estuviera hablando directamente a ti. Y si ustedes se dan cuenta, lean conmigo el capítulo 1, versículo 8. Escucha lo que dice: oye, hijo mío. Escucha el capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras. Escucha el capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Capítulo 4, versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Capítulo 5, versículo 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría. Capítulo 6. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo. Les animo a leer, cuando ustedes lean los proverbios, hermanos, léanlos como si Dios en realidad es nuestro Padre, gracias a Cristo, y Él nos está diciendo cómo es que espera que vivamos en este mundo. ¿Cómo es que espera que nos conduzcamos en este mundo? ¿Qué es lo que espera que hagamos y que no hagamos? ¿Cómo espera que reaccionemos ante los diferentes problemas y acontecimientos que vamos a vivir en este mundo? ¿Qué es lo que espera que decidamos? ¿Qué es lo que espera que abandonemos, que dejemos, que empecemos a hacer quizás? Entonces, cuando leamos los proverbios, les animo a leerlos así. Es Dios mismo. ¿Quién le dio la sabiduría a Salomón para escribir esto? Dios, como vamos a ver más adelante en 1 Reyes capítulo 4. Dios es el que le dio la sabiduría a Salomón. Esto no provino de Salomón específicamente, sino de Dios mismo.
Entonces Dios diciéndonos qué camino quiere que Él quiere que sigamos. Ahora obviamente esto está en toda la Biblia, no solamente en los Proverbios, pero Proverbios es un libro específicamente para que nosotros sepamos cómo encaminarnos y cómo vivir en esta vida como el pueblo de Dios. Y debemos, y aquí ahora está algo implícito, y es de que si debemos leer los Proverbios como Dios nuestro Padre escribiéndonos algo y diciéndonos cómo vivir en este mundo, lo implícito ahí es de que somos cristianos. Está bien, podemos esperar de que los incrédulos ojalá se acomodaran a lo que los proverbios dicen, pero esto específicamente está dirigido hacia el pueblo de Dios, hacia los que temen a Dios, aquellos que han conocido a Cristo, el Evangelio. Y entonces por amor, al ver el amor que Dios nos ha mostrado en Cristo, cómo Él ha estado dispuesto a vivir por nosotros, a morir por nosotros, y eso genera en nosotros amor y gratitud, entonces nosotros vamos ante este Dios que ha estado dispuesto a entregarlo todo por nosotros, y le decimos, ¿cómo quieres que vivamos? ¿Qué quieres que haga? Y ahí está el libro de Proverbios, donde vamos a encontrar gran cantidad de lo que Dios quiere que hagamos o que no hagamos en esta vida. Así también, hermanos, no puedo evitar también decirles de que cuando ustedes lean los Proverbios, específicamente ahora dirigiéndome a los padres, eso es lo que Dios quiere que tú como padre le instruyas a tus hijos. Por eso vamos a ver, como ya he mencionado y ya he leído, en los Proverbios una y otra vez se va a ver a un padre hablándole a su hijo. Se va a ver a un padre rogándole a su hijo que lo escuche. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en estos proverbios es lo que se esperaría de que todos los padres enseñen a sus hijos. Entonces es lo que se espera de ti, hermano. Obviamente, no solamente el libro de Proverbios. Pero en este libro van a encontrar un resumen, un compendio ciertamente de todo lo que la vida cristiana debería ser. En gran parte. Entonces, esos son algunos detalles que tenemos que tomar en cuenta al momento de interpretar los proverbios. Y ahora, dicho esto, hermanos, entremos al capítulo 1, versículo 1 al 7. No sé si me va a alcanzar el tiempo, pero voy a hacer lo posible. Capítulo 1, versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. No me voy a quedar mucho en este versículo, solamente algunos detalles. Se menciona a Salomón, hijo de David. Salomón es el tercer rey dentro del pueblo de Israel. Antes de que Israel se divida en dos reinos, Salomón fue quizás el rey más rico y sabemos de que fue el rey más sabio. ¿Por qué? Porque Salomón mismo le pidió eso a Dios. Perdón, hace un momento dije 1 Reyes 4, es 1 Reyes 3. En 1 Reyes 3, versículo 3 al 14 van a ver eso. Dios le dice a Salomón, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras. Y Salomón va a pedir sabiduría. Va a pedir sabiduría para poder juzgar bien al pueblo, para poder guiar al pueblo de Dios a resolver sus problemas de una manera digna del pueblo de Dios. Y entonces Dios le dice, está bien, yo te voy a dar esa sabiduría. Y como un plus, Dios también le dice, yo también te voy a dar riquezas y gran poder. Está bien, eso fue un plus. Y se nos dice en el libro de Reyes de que Salomón llamaba la atención de todo el mundo en esa época probablemente, porque era más sabio que todos los sabios a su alrededor. Tanto así de que en el libro de Reyes, capítulo 10, van a ver a la reina de Saba, se me acaba de ir el nombre. ¿Cómo? La reina de Saba, yendo a buscar sabiduría de parte de Salomón. Entonces la gente, los reyes, los sabios de otros lugares iban a buscar a Salomón por sabiduría. Y es así como comenzamos este libro, presentándonos quién es su autor, uno de sus autores, como ya dije, y vamos a ir viendo en el transcurso de nuestro estudio. Ahora escucha lo que dice el versículo 2. ¿Cuál es el propósito de este libro? ¿Cuál es el propósito del libro de Proverbios? Versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Aquí comienza este libro dándonos de golpes cuál es su propósito. El propósito, dice, es de que tú entiendas. La palabra entender ahí significa distinguir, conocer, de que tú te informes. Y la palabra entender incluso puede significar de que tú tengas, de que tú recibas algo, de que tú obtengas algo. Y puedas distinguir, informarte, puedas tener conocimiento. ¿De qué? De la sabiduría. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Y este es el punto en el que tenemos que definir esta palabra, que es muy importante a lo largo de todo el libro de Proverbios. ¿Qué será la sabiduría?
Sí, la sabiduría, algunos van a decir, es conocimiento, tienen razón, pero no es solo conocimiento. Sí, la sabiduría es inteligencia, sí, es inteligencia la sabiduría. Es más, es una de sus posibles traducciones, inteligencia. Pero la palabra sabiduría en el hebreo, Jokma, también tiene que ver con la habilidad, con la habilidad. No solamente se trata de conocer algo, sino se trata de ser hábil para poder utilizar ese conocimiento. Ahora, esto es importante, hermanos, porque para esto es el libro de Proverbios. El libro de Proverbios no solamente para informar nuestra mente, sino para darnos las habilidades para poder vivir de la manera correcta. Y esa es la definición de la Biblia de alguien sabio. Alguien sabio. Alguien que tiene el conocimiento correcto y alguien que es hábil, alguien que pone en práctica ese conocimiento. Lamentablemente en nuestra época pensamos, y muchas veces he escuchado, de que se les dice sabios a personas simplemente que parece que tienen mucho conocimiento. Entonces una persona que ha escrito 5, 6, 10 libros en su vida, directamente las personas por algún motivo creen de que esa persona es sabia. Pero no, eso no es lo que lo hace sabio. Lo que lo hace sabio es ver cómo está viviendo, cuáles son sus habilidades. Sí, hay muchas personas con doctorados y maestrías y libros, con familias completamente destruidas. ¿Serán esos sabios? Salomón va a decir más adelante, no, son unos necios. Porque la verdadera sabiduría es la habilidad de aplicar el conocimiento correcto. La habilidad de aplicar el conocimiento correcto. Hay muchos que no llegan a este punto, solamente conocen, solamente son intelectuales en alguna manera. Pero esa no es la forma, esa no es la verdadera sabiduría. En la antigüedad, alguna vez he contado esta historia, pero se cuenta la historia de un puritano. Y este es el ejemplo de sabiduría. El puritano estaba llegando a su casa después de haber escuchado un gran sermón en su iglesia. Y entonces llega a su casa y su esposa le pregunta, ¿ya terminó el sermón? Y él le responde, no, ya escuché el sermón, ahora es momento de aplicarlo. Ahora es momento de ponerlo en práctica. Y es eso lo que la Biblia reconoce como alguien sabio. Si hay muchas personas que pueden decir que tienen conocimiento, que te pueden recitar muchas palabras en griego, en hebreo, incluso conocimiento de la Biblia, entre comillas. Los judíos de la época de Jesucristo decían tener mucho conocimiento, ¿sí o no? Juan capítulo 7, ellos van a decir de los que no conocen la ley son unos malditos, esos ignorantes. Entonces decían tener mucho conocimiento, pero no practicaban bien el conocimiento que tenían. Incluso malinterpretaban el conocimiento que tenían. No eran hábiles para vivir en el conocimiento de Dios. Y es por esto que este libro de Proverbios va a ser un libro sumamente práctico. Sumamente práctico. Sí, Salomón nos va a dar razones, nos va a dar motivos, nos va a dar la lógica detrás de la forma en la que Dios quiere que vivamos. Sí, Salomón va a hacer eso. Nos va a dar la lógica detrás de la forma en la que Dios quiere que vivamos, pero nos va a guiar directamente a qué es lo que debemos hacer. Va a ser sumamente práctico. Y esto es algo, hermanos, que se necesita en nuestra época, urgentemente, y quizás sobre todo en el contexto reformado, de las iglesias bíblicas y reformadas. Yo conozco un montón de iglesias bíblicas y reformadas que tienen muchos libros y conocimientos supuestamente, pero como ves, luego cuando ves y examinas cómo manejan su iglesia, cómo es que practican la palabra, cómo practican ese conocimiento, son necios, son necios. En las palabras de Salomón son tontos, son insensatos. Porque la sabiduría no se trata solamente de saber, sino se trata de hacer, de hacer. Ahora, Proverbios, como les dije, va a ser un libro sumamente práctico. Y Proverbios, escucha, no es ley tampoco. Esto es algo que también tengo que hacer referencia. Proverbios no es ley, pero es el complemento perfecto para la ley. Entonces, déjenme ponerles un ejemplo. La ley te va a decir no adulteres, ¿sí o no? ¿Sí o no? Te va a dar ese mandamiento. Dios te va a decir no adulteres, pero Proverbios te va a decir qué hacer para no llegar ni siquiera a ser tentado para eso. Entonces Salomón te va a dar una exhortación como cualquier persona que juega con fuego, esta persona se va a quemar. No creas que puedes jugar con ese tipo de cosas. Salomón te va a decir qué hacer cuando se te acerque una mujer adúltera, una mala mujer.
Salomón va a hablar de eso, va a explicar eso. Entonces es un complemento a la ley muy bueno. Es el complemento para que nosotros podamos más bien practicar la ley de una manera correcta. Está bien, la ley nos dice no robes, pero Salomón nos va a decir qué hacer para ni siquiera llegar al momento de necesitar robar. Y es eso lo que Salomón presenta aquí como sabiduría. Es eso lo que nos dice el versículo 2, que este libro tiene ese propósito, para que entendamos sabiduría, para que tengas el conocimiento correcto y puedas vivir ese conocimiento de la manera correcta también. Luego continúa el versículo 2 diciendo, y doctrina, que es la palabra doctrina. La palabra doctrina es enseñanza, es la enseñanza verdadera, si quieren verlo así en el contexto de la Biblia. Y ahora aquí es un punto importante, hermanos, porque lo que Salomón nos está diciendo es de que tú y yo necesitamos conocimiento, necesitamos doctrina. En una época en la que las iglesias están en contra de la doctrina y la mayoría de la predicación son 15 minutos de una charla moralista o motivacional y luego 2 horas de música, Salomón nos dice acá, no, tú necesitas doctrina. Si hay algo que necesitas es enseñanza. Y este es el complemento de la sabiduría, de la habilidad de vivir bien, la doctrina correcta. Hay personas que viven de muchas maneras, pero no tienen la doctrina correcta, es por eso que la forma en la que viven es completamente equivocada. Está completamente errada. Entonces la habilidad de vivir de la manera correcta va de la mano con el conocimiento de la doctrina correcta también. Y aquí es el punto, hermanos, en el que también debemos entender de que debemos humillarnos, ¿sí? Y eso es lo que va a suceder con el libro de Proverbios. A muchos de nosotros, y a todos espero, nos va a humillar. ¿Por qué? Porque vamos a ir analizando cómo dice la Biblia que debemos vivir, cómo Dios nos muestra la sabiduría de cómo deberíamos vivir. Y les aseguro que una y otra vez vamos a decir, si hubiera sabido esto antes, tal vez mi familia no estaría así, tal vez mis hijos no estarían así, tal vez no hubiera cometido tales errores que me han marcado hasta este momento. Si hubiera sabido todo esto antes. Y sí, porque necesitas conocimiento. Y sin conocimiento no se puede vivir la vida cristiana de manera correcta. Y Salomón va a hacer eso, el libro de Proverbios va a hacer eso. Nos va a humillar con nuestra falta de conocimiento. Muchos de nosotros, como Salomón va a decir más adelante, cometemos este error. Creer que somos sabios en nuestra propia opinión. Y entonces tú crees que, y esto pasa muchas veces con los padres, creen que le están dando un buen consejo a sus hijos simplemente porque son padres. Pero luego les aseguro, vamos a empezar a estudiar Proverbios y vas a decir, ¿cómo pude haberle dicho eso a mi hijo? No era realmente lo correcto. Y sí, porque necesitamos el conocimiento. Necesitamos un conocimiento externo a nosotros. No es suficiente, y escucha, no sirve de nada el conocimiento que sale de nosotros mismos. Pablo mismo va a repetir esto en Romanos capítulo 12. Nadie se crea sabio en su propia opinión. Si te crees sabio en tu propia opinión, si tú crees que ya sabes todo y ya tienes el suficiente conocimiento, eres un necio. Porque lo que comienza diciéndonos el libro de Proverbios es que no, más bien tú necesitas este conocimiento. Y este libro de Proverbios tiene ese propósito, darnos sabiduría y darnos conocimiento. Y va a continuar Salomón diciendo esto, para conocer razones prudentes. Razones prudentes. ¿Qué es esto de razones prudentes? La palabra razones significa un discurso. Como dije, este libro de Proverbios no solamente va a estar, no está hecho solamente de frases como ya las que he mencionado, con paralelismos, antitéticos o sinónimos, sino que también va a tener grandes discursos, y eso es importante, ¿no? Algunos cometen este error con los proverbios, ¿sí? Van y leen un proverbio, y como en un proverbio puedes encontrar muchas cosas, lo desconectas de lo que dice antes de lo que dice después. Pero no es así, tiene su propósito. Cada capítulo, la forma en la que es expresado, incluso los temas. Vamos a ver eso en los estudios que vamos a tener de Proverbios. Como los diferentes temas que Salomón está tocando están interconectados entre sí para tener una vida íntegra. Para no ser buenos en una área y en las demás dejarlas de manera negligente a lo que vaya a suceder, ¿no? Sino para tener una vida íntegra en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces van a ser discursos conectados entre sí. Y ahora, estos discursos, Salomón los presenta aquí en versículo 2 como razones
prudentes. ¿Qué significa esto de razones prudentes? La palabra prudentes también puede ser traducida como cordura. Y significa, hermano, de que van a ser discursos, van a ser capítulos, van a ser versículos con los que nos vamos a encontrar que están hechos para hacernos meditar, para hacernos pensar. Y por eso estas dos palabras se unen, estas razones prudentes o razones de cordura. Son cosas las cuales son discursos o son escritos los cuales están hechos para hacernos meditar, para hacernos pensar en las consecuencias, para hacernos analizar las consecuencias lógicas que tienen nuestras acciones. Y algo que va a hacer Salomón y lo que vamos a ver en este libro es de que nos va a guiar a través de la simple lógica muchas veces. Y nos va a mostrar de que las diferentes acciones, las diferentes decisiones que tú tomas en tu vida van a tener estos resultados. Y es lo lógico. No vas a poder escaparte de ciertos resultados. ¿Por qué? Porque si tú haces A, si tú sumas 1 más 1 va a salir 2. Más o menos Salomón va a presentarlo así. Entonces las malas consecuencias son ¿por qué? Son producto de estas decisiones, de esta clase de vida, de estas acciones que cometiste. Las buenas consecuencias son ¿por qué? Las buenos resultados, son consecuencia de estas buenas acciones, de estas buenas decisiones que tomaste en algún momento de tu vida. Y Salomón nos va a guiar y nos va a ayudar a razonar y a meditar en aquellas cosas. Salomón nos va a presentar, por ejemplo, cuando hable de las relaciones interpersonales de pareja, de que si tú te casas con la persona incorrecta, vas a querer mejor vivir en el desierto solo. Y nos va a presentar, ¿pero por qué? ¿Cuál es el motivo? No solamente, por eso dije, los proverbios es un complemento perfecto para la ley. En la ley está escrito, no te unas en yugo desigual, pero Salomón nos va a mostrar por qué. ¿Cuáles son las consecuencias de, por ejemplo, estar unido a una mujer rencillosa? ¿Cuáles son las consecuencias quizás de estar unido a un hombre el cual no puede guiar sus pasos a estar con una sola mujer? ¿Qué es lo que va a suceder? Salomón nos va a decir y nos va a mostrar la lógica detrás de eso. ¿Cuán razonable es esto? Y para muchos de nosotros incluso va a sonar en algunos momentos trivial. Esto es algo que sabemos, pero como dije, no somos sabios porque no lo aplicamos. Y Salomón nos va a mostrar la aplicación. Así Salomón nos va a decir qué pasa si instruyes a tus hijos bien, qué pasa si no los instruyes, cómo debes instruirlos para tener estos resultados, cuáles son las cosas que debes hacer, que debes dejar para tener este o tal resultado. Y es eso lo que Salomón va a hacer. Nos va a mostrar razones prudentes en todo aspecto de la vida. En la forma en la que hablamos, la forma en la que miramos. Y nos vamos a dar cuenta que muchas veces no se trata ni siquiera de hacer lo correcto, sino se trata de hacer lo correcto en el momento correcto y de la forma correcta. No había sido simplemente decir cosas, va a decir Salomón, por ejemplo, más adelante, sino había que decirlo de una forma, con un tono de voz y en un momento correcto. Y son cosas que a veces no analizamos, pero Salomón nos va a presentar de manera lógica y razonable para hacernos pensar y meditar en realmente cómo nos estamos conduciendo en este mundo. Y con todo esto, hermanos, obviamente hoy día no voy a poder llegar al versículo 7, ya se me está acabando el tiempo. Pero lo que voy a hacer en la próxima sesión también es mostrarles cuánta es nuestra necesidad de los proverbios. Y espero que hoy día haya sido como un pequeño llamada de atención de cuánta necesidad tenemos del libro de los proverbios. ¿Queremos tener la habilidad de vivir en sabiduría para la gloria de Dios? Necesitamos este libro. Necesitamos, por algún motivo Dios nos ha dejado estos 31 capítulos que nos dirigen a ser realmente como Cristo era. Y en este libro, para terminar, quizás vamos a encontrar eso, hermanos. Este libro nos muestra cómo era Cristo, ¿sí? En todas las áreas positivas, por si acaso. Todas las áreas positivas, este libro nos va a mostrar cuán santo, cuán íntegro, cuán sabio, cuán justo, cuán recto era Cristo. En todas las cosas en las que Salomón nos va a decir que el hombre puede pecar, nos vamos a darnos cuenta cuántas cosas Cristo no hizo. Se retuvo, se sometió, se controló a sí mismo para no caer en esas cosas. Vamos a ver el carácter de Cristo en cierta manera y como sabemos cuál es
el propósito de Dios para nosotros, los cristianos, que seamos más como Cristo. Y este libro va a hacer eso. Nos va a guiar por los pasos del hombre más sabio que ha caminado en este mundo, más que Salomón todavía, Jesucristo mismo. Y con esto, como les digo, hermanos, quisiera llamarles la atención para que ustedes mismos empiecen a leer el libro de Proverbios. Yo les animo a que en sus lecturas diarias esté por lo menos leer un capítulo de Proverbios. Es casi nada, hermano, no te toma ni 3 minutos, o 5, ya 10 minutos, porque eres muy lento en la lectura, hermano, quizás. Pero no te va a tomar mucho tiempo. Y un proverbio al día, junto con la lectura que haces tal vez de Génesis o del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, no es nada. Yo hago eso todos los días. Tengo mi lectura, ¿no? Tengo mi patrón de lectura de la Biblia para terminar de leer la Biblia en un año o lo que tenga que leerla. Pero aparte de lo que voy leyendo, por ejemplo, ahora estoy en Ezequiel. Aparte de leer los capítulos que tengo que leer de Ezequiel, siempre leo un capítulo de Proverbios. Siempre. Y lo combino también con un capítulo de los Salmos. ¿Por qué? Porque quiero aprender a vivir, quiero ser sabio, quiero ser hábil. Y esto es algo que este libro de Proverbios nos va a guiar. Y les animo, hoy día mi intención era llamarles la atención a ver cuánto necesitamos este libro. Y la próxima sesión aún vamos a ver más, porque lo que Salomón nos va a ir diciendo del versículo 3 al 7 es eso. Cuánto necesitamos este libro y cuál es el fundamento de la sabiduría cristiana, que es algo que lo vamos a dejar para la próxima sesión. Pero por hoy día vamos a orar para terminar este estudio, ¿sí? Te agradecemos, Señor, esta mañana por tu misericordia y por el tiempo que nos has dado como iglesia en este estudio. Y te ruego, Dios, porque tú nos guíes en el estudio del libro de Proverbios que estamos comenzando el día de hoy. Tú, Señor, eres tan bueno que nos dejas, en cierta manera, un manual, Dios, para tener vidas tranquilas, para tener vidas que realmente te glorifiquen, para tener familias que te honren, para tener hijos que nos traigan alegría, felicidad, para vivir vidas que realmente te glorifiquen y nos alegren, Señor, todos los días. Te agradecemos, Dios, porque eres tan bueno y te pedimos perdón te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no prestamos atención a tu voz, no prestamos atención a tu palabra de la forma en la que deberíamos. Cuando tú eres tan claro y tú nos dices, comenzando este libro, ¿qué es lo que tú quieres de nosotros? ¿Para qué nos has dado este escrito? Y te ruego, Dios, que tú nos ayudes y tú nos puedas, Señor, puedas obrar en nuestro corazón, en nuestra mente y nos convenzas del camino que tú quieres que sigamos como cristianos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.